siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. ¿Cuántos reconocen hoy que no hay lugar más grande? No hay lugar más grande, no hay lugar más hermoso que estar a los pies del Maestro. Y en este momento, tanto el doctor Keating Silva como esta su servidora Kilsi Polanco, queremos pedirles que se pongan a los pies del Maestro para que sean bendecidos hoy con buena información, para que el pueblo de Dios sepa que Dios sigue pendiente de su pueblo y que nunca lo ha dejado ni lo dejará. Ahora sí, oficialmente, doctor Keating Silva Bermúdez, les doy la bienvenida a Conociendo la Verdad. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, primero felicitarte porque tú lograste 1 millón de vistas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede o no maquillarse una mujer cristiana? Y lograr 1 millón, pues no es fácil. Creo que has podido transmitir un mensaje para un tiempo tan relevante como el que estamos nosotros viviendo y ver que eres una persona muy conservadora en las posiciones doctrinales que has tomado a lo largo de los años, como profesora en escatología y como mujer que amas lo que es las epístolas paulinas y te has destacado muchísimo enseñando sobre la armadura de Dios. Así que simplemente felicitarte y saber que tu amado esposo Carlos y tu persona son muy apreciados por mí y siempre he visto el aprecio y la gran deferencia que tú has manifestado hacia mi persona, hacia mi esposa, hacia mi familia. Nunca podré olvidar ese reconocimiento que me hiciste y que no esperaba yo que mi madre fuera una de las participantes, y fue algo que fue de gran impacto y bendición a mi vida, porque muchos hacen cosas, pero cuando se hacen sorpresas inesperadas, pues eso marca la vida de uno. Así que en esta noche estoy aquí para poder compartir contigo, estoy a tu servicio en lo que tú me preguntes y en lo que pueda contestar. Amén, gloria a Dios. Y queda algo pendiente, tenemos que presentar cuando pase toda esta pandemia ese maravilloso libro de Cuidado con los Extremos, que ya usted me había prometido hacer un programa, un especial para bendecir al pueblo con ese libro, y eso lo tenemos muy pendiente y con Dios delante lo haremos después que todo esto pase oficialmente ya en nuestro estudio de grabación de Conociendo la Verdad. Antes de que entremos en materia, doctor Silva, a mí me gustaría también felicitarlo porque he tenido la satisfacción y el honor de poder ver el trabajo, el excelente trabajo que están ustedes haciendo como iglesia. Pude ver algunos videos que impactaron mi vida, algunas imágenes también de fotografía, del trabajo que ustedes están haciendo los exámenes del COVID-19, también haciendo las pruebas de anticuerpos en las personas para que ellos puedan tener su documentación correcta para regresar a sus trabajos. También los pude ver a ustedes tanto en el patio trabajando como en el frente ya de la iglesia, repartiendo comida. Es impresionante para mí ver cómo la iglesia de ustedes en este tiempo no se ha quedado muda y ha estado activa hablando y diciéndole al pueblo, o sea, no porque ahora este COVID-19 aparente ser una lepra, nosotros nos vamos a alejar del pueblo por temor a no contagiarnos con la lepra. Vamos a ser precavidos, nos vamos a cuidar, vamos a usar mascarillas, vamos a usar guantes, pero no vamos a crear un distanciamiento con el pueblo porque nosotros estamos en las buenas y en las malas con el pueblo de Dios. Eso me ministró mucho. ¿Cómo nace esa iniciativa de ustedes empezar a dar el servicio, de repartir comida? Bueno, sabe que el COVID-19 nos tocó como familia. Wow. Lo manteníamos callado, lógicamente, personas muy cercanas a nosotros pues lo pudieron saber, líderes más cercanos, en la emisora pues lógicamente el presidente, el comité ejecutivo, el gerente, mi asistente obispo y algunas personas más cercanas pues me tocó dejárselo saber porque uno no sabía qué iba a continuar después. Nos tocó como familia, cómo llegó no sabemos, nos cuidamos, tomamos todas las debidas precauciones, pero tocó muchos miembros de nuestra iglesia y como me decía el doctor cuando me fui a hacer la prueba, lo primero que me dijo, usted tiene todos los síntomas, pastor, y prepárese para cuando reciba la noticia, pero me dijo algo bueno que se ve que usted ha ido avanzando y que se ve que está saliendo. Nos mandó nuevamente a tener una cuarentena
de 14 días y ya yo le había contado que yo había pasado muchos días así todo, falta del olfato, el sabor, los dolores de cabeza, la fiebre de 100.4, los dolores en las articulaciones, los días de cama, la respiración entrecortada, la tos seca, pero nos dijo todo va a estar bien y empezamos, nos cuidamos, no llegamos a extremos de tener que ir a un ventilador, pero estamos con todas las debidas precauciones, vaporizadores, volvimos a la antigua, ollitas con agua hirviendo, con alcanfor, con el Vic, la toalla puesta y cubriéndonos, inhalando, exhalando, mucho Vic para el pecho, para la garganta, a mucha carga de agua con sal, y lo que no me gusta mucho, pues brebaje con cebolla y con ajo y tantas cosas, con miel, té con limón, con miel, con ajo, y tomamos los consejos y gracias a Dios pues logramos. Y una de las cosas que sentimos que ya estamos para poder regresar a los santuarios. Cuando digo a los santuarios es que no pensemos únicamente en los santuarios evangélicos, porque hay una tendencia que pensamos, como cuando hablamos de separación entre iglesia y Estado, pensamos que se refiere a la iglesia y al Estado. No, esa separación, una separación religiosa, la enmienda número 2, el artículo de la enmienda, el número 2 a la Constitución, pues dice claramente que es para cubrir a todos los grupos religiosos que ejercen su fe. Como cuando empezó la lucha, la oración en las escuelas, pues yo era uno que tomaba con mucha precaución esto de la oración en la escuela, porque hay escuelas que sí son cristianas, pero hay escuelas que tienen estudiantes que son musulmanes, que tienen estudiantes que son hindúes, y había que darle a todos la misma oportunidad. Y es lo que a veces olvidamos lo que la ley dice. La ley no se hace para alguien específicamente, la ley se hace para beneficio del ciudadano. Y hablé con el senador Rubén Díaz y pido la oración por él. Él va a estar corriendo para ser congresista, tomar ese escaño allá en Washington, y vi que había una petición de parte del gobernador. El gobernador quería que se unieran organizaciones para poder tener 700 lugares de hacer las pruebas del COVID-19 y de igual manera los anticuerpos. Entonces, pues, hice los contactos. José Martínez también, vicepresidente de Radiovisión, le hablé que iban a haber algunas instituciones que iban a estar al frente. Y por fin llegaron, evaluaron, me dijeron, sí, lo vamos a hacer. El problema era enfrentar si lo iban a hacer en el salón Agape abajo o en la parte de atrás. Y ahí hicimos una negociación y lógicamente trajeron las carpas especiales, se puso la parte de atrás, ellos llegan, fumigan. Y ahí pues estamos dando a comida a unas 250, 300 personas. Wow. Estamos también atendiendo a personas que llegan al frente, estamos dando comida y los invitamos a ellos. Nuestra comunidad, tú siendo profesora ahí ya varios años y habiendo sido estudiante, sabe que no es una comunidad netamente cristiana evangélica. Y cuando uso el término cristiano evangélico para distinguir cristianos católicos. Entonces, pero esta es una comunidad que lógicamente hay muchos cristianos católicos, pero es una comunidad. Al frente tenemos la Mandir, más en la próxima esquina tenemos la mezquita, nos rodean los templos de los Sikhs. Es decir, que es una comunidad multireligiosa. Las bodegas que vamos a comprar son de musulmanes. Podemos disfrutar el tiempo de Ramadán para ver ese movimiento desde temprano en la mañana que sale el sol hasta que se pone. Cuando los musulmanes hacen algo extraño, que paralizan casi un bloque ahí y hacen algo que a veces como iglesia no hacemos. Entonces, pues, decidimos hacerlo. Lógicamente, tú siempre vas a enfrentar a alguien que da opiniones que no lo deben hacer, que tengan cuidado, pero lo vimos como un beneficio para la iglesia local. Se la hizo Janet, se la hizo Amy, la hizo David, se la hicimos a Josiah, porque yo quiero recibir ahora, cuando venga eso, que diga negativo, que se diga negativo. Entonces, esa es una de las preguntas, con perdón que le interrumpa, obispo. Esa es una de las preguntas que justamente yo le quería hacer. ¿Es necesario repetirse la prueba? Yo pienso que se debe repetir la prueba, porque aunque la persona haya dado positivo y haya entrado en un proceso de la cuarentena y después se la haga, va a dar negativo, pero también creo que es muy conveniente que la persona sepa también para hacerse la de los anticuerpos por si la persona quiere donar plasma, y eso sería muy beneficioso. Así que creo que es positivo, porque hemos puesto también que la iglesia local, todos los oficiales tienen que hacerse la prueba del coronavirus, tienen que hacerse la prueba los líderes principales,
y hemos aconsejado a toda la comunidad, toda la congregación IPJQ a que se hagan la prueba, porque nos estamos preparando, tenemos ya un protocolo preparado para reapertura una vez que se inicie. Ya el gobernador habló del 13 de junio, que se va a abrir otra fase, puede que se vaya al 23, que es otra discusión, que comenzará quizá con una cuarta parte de lo que hay. Y ya nosotros estamos dando los domingos reuniones limitadas, es decir, con aquellos que somos esenciales, predicando desde el templo, cantando desde el templo. Estamos unas 8 personas ahí reunidos todos los domingos y ahí lo estamos dando. Y de ahí nos combinamos lo presencial con lo virtual. De ahí pues nos vamos directamente al canal de YouTube y ahí seguimos transmitiendo. En semana continuamos pastoreando virtualmente, algo que no pensábamos que iba a ocurrir, pero nos hemos transformado en pastores virtuales con congregaciones virtuales, haciendo retiros virtuales, vigilias virtuales, dando la cena virtualmente, dedicando niños virtualmente. Es decir, que estamos haciendo tantas cosas virtuales, entrevistas virtuales, aún los programas de televisión los estamos haciendo virtuales. Hoy hicimos 4 programas de televisión de manera virtual. Entonces viene lógicamente nuestro productor y se encarga de poner el intro, la salida, de poner los cánticos entre medio, pero estamos ya dentro de este mundo virtual. Wow, bendito sea Dios, exactamente. Háblanos un poquito, antes de empezar con las preguntas del pueblo, háblanos un poquito de los anticuerpos. O sea, yo he escuchado decir exactamente que hay personas como que han tenido han salido positivo, han superado el COVID-19, pero que después, según algunos comentarios que he escuchado, como no tienen los anticuerpos, están expuestos a tener una segunda, o sea, que se repita otra vez los síntomas. Exactamente. El anticuerpo es la defensa que el cuerpo va desarrollando cuando recibe un virus. Por ejemplo, cuando se le pone una vacuna a una persona, se le están poniendo los anticuerpos, se le está dando parte del virus para que el cuerpo vaya tomando la resistencia hacia el mismo. Y es probable que una persona da positivo, se hace la prueba de los anticuerpos y no le aparezcan los anticuerpos. Y es posible que una persona que dio negativo, que ha sucedido ahora mucho, está en el Bronx, dieron negativo, le han hecho la prueba, y se deja ver en los anticuerpos que la persona sí había contraído el virus. La gran mayoría de las personas, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York, la gran mayoría de las personas sí pasaron por esa experiencia del coronavirus. Y no lo supimos. Y no lo supimos. O sea que a mí me fue verdad y yo no sabía. No, y tenían los síntomas. Si llegaban a hacerse la prueba en ese momento, sí le iban a decir. Lo que pasa es que al principio se le estaba haciendo la prueba a aquellos que estaban llegando a casos extremos. Se estaban recluyendo los que tenían casos extremos en Nueva York. Hoy la noticia nos decía que hay 21,000 que ya han muerto más que la ciudad de Nueva York. La nación, estamos sobre el 1,000,000 de personas. Wow. Estamos sobre los 400,000 en todo el estado de Nueva York, y en las últimas 24 horas, mañana viene otro número, murieron 81 personas. Aquí sí que la curva está ahora mismo entre 150, 170, baja a 80, vuelve y sube la curva, todavía continúan. Además que ahora se está diciendo que el COVID-19 está mutando, lo estamos viendo en estos niños, y tenemos hospitalizado unas 51 personas aquí en los hospitales de la ciudad de Nueva York, porque Nueva York el estado de Nueva York se convierte en el epicentro de las Américas y de Europa, pero luego la ciudad de Nueva York se vuelve el epicentro del epicentro, y luego el condado de Queens se vuelve el epicentro del epicentro. Wow. Bien, vamos a entrar de materia en lleno en esto y vamos a explicar cuál va a ser la dinámica, doctor Silva. Yo voy a representar la voz del pueblo y voy a presentarle a ustedes cuáles son las inquietudes que tenemos, los aspectos que estamos confundidos, en qué áreas necesitamos más luz, más información. Y yo necesito que usted le permita a Dios usarlo a usted como instrumento para que usted, con base bíblica y con el conocimiento de la información actual que tenemos, pues nos responda a nuestras preguntas que tenemos como pueblo. Y yo quiero iniciar. Entonces, esa es amigos y hermanos que están conectados con nosotros en este momento. Ese es el sistema que vamos a utilizar. Yo voy a representar la voz del pueblo. Mi amado obispo Quitín Silva va a representar, él va a ser un instrumento usado por Dios para responder nuestras preguntas y que haya luz en medio de nosotros, porque hay mucha confusión con tanta información que estamos recibiendo por las redes sociales. Vamos a iniciar con esta pregunta, doctor Silva.
¿En qué forma entiende usted que esta pandemia ha afectado de forma directa a la iglesia? ¿O la ha beneficiado también, si es que ha sido beneficiada la iglesia de alguna forma? Hablando en sí desde el problema, no solamente del virus como tal, sino toda la situación. Porque hay complicaciones no solo de salud, que es lo más importante, pero también vemos el sistema de la economía, cómo ha cambiado para muchos, millones de personas desempleadas. O sea, todo esto ha tomado un rumbo. Así que háblenos en sí de la pandemia como una situación. La pandemia, lógicamente, ha afectado a la iglesia porque nos quitó lo que era el privilegio, el derecho, lo que es nuestro deber de congregarnos y adorar dentro del santuario. Wow. Lógicamente al irnos a la cuarentena, pero a la misma vez ha sido una medida de salubridad para proteger a nuestros miembros, porque fueron muchos los que fueron contagiados, y especialmente aquellos que somos hispanos. En general tenemos la costumbre de abrazarnos mucho, de hablar muy cercano, y hubiéramos transmitido el virus, hubiéramos sido contagiados por el virus por otras personas. En lo financiero, te diría, las iglesias han experimentado que sus finanzas bajaron radicalmente. Aquellos que no utilizaron las aplicaciones de cómo los miembros podían continuar diezmando y ofrendando, pues lógicamente han pasado mal. Los que lo utilizamos sabemos que por lo menos las finanzas bajaron sobre un 40%. Lo otro que tenemos que ver es que vamos para corriendo hacia 3 meses. Ya hemos pasado más de 60 días. Entonces, esto nos indica de una manera que hay personas que antes no venían a la iglesia. Ahora imagínate, después de estar tantos días fuera de la iglesia, cómo ellos estarán acostumbrados. Lo otro es que la gente se ha acostumbrado a una iglesia virtual, suavecita, no tienen que buscar. En Nueva York el grave problema es encontrar estacionamiento, no hay que buscar estacionamiento. En otra ocasión, para yo tener la bendición de ser entrevistado por ti, me podías haber invitado a tu estudio, tendría que ir hasta allá. Que muchas veces agradezco a Carlos que siempre es dispuesto a recogerme, porque a veces uno le huye al estacionamiento allá. Y lógicamente yo siempre estoy en la ciudad. Entonces, todo esto es que tenemos que desacostumbrar a una iglesia a estar virtual, a una iglesia que ahora tiene que ser presencial, una iglesia que los martes de la oración es virtual, que las vigilias han sido virtuales, que los ministerios se reúnen virtualmente, que el domingo es virtualmente, y sobre todo que nos hemos ido y reducido nuestras reuniones de 2 horas y media, algunas iglesias de 3 horas a 1 hora, porque sabemos que virtualmente la gente no te aguanta más. Los predicadores, incluyéndome a mí, y como tú que eres predicadora, que nos gusta predicar sobre 45 minutos, porque para eso nos preparamos, para tener de qué hablar, pues nos vemos ahora en la necesidad, que mi hija es la primera que me dice, y el técnico me dice, pastor, no se olvide que ya a los 27 minutos debe ir cerrando para el llamado. En la radio, yo hago radio 35 años, predicar 12, 13 minutos, yo estoy acostumbrando, mi cuerpo responde a eso de 3 veces en semana, pero lo tengo que estar haciendo. Este regreso, cuando vengan las iglesias, será otra cosa. ¿Cuántos van a regresar? Los pastores, sabemos que las ovejas oyen la voz de su pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor, las ovejas aman a su pastor y van a regresar. En medio de esta pandemia, tengo que decirte también, Kelsey, que tenemos un número de desempleo que va sobre los 25 millones de gente desempleada. Al haber tanto desempleo, especialmente aquí en la ciudad, todos estos negocios cerrados, ha dado desempleo. Muchos no regresarán a sus trabajos porque muchas empresas en los próximos días, semanas, estarán yéndose a la ley 11 de bancarrota. Entonces prefieren ellos cerrar todo, vender lo que tienen, porque le va a ser muy difícil aún abriendo bajo control en los restaurantes. ¿Qué va a hacer un restaurante? Poniendo particiones, limitando los que entran. La gente se van a cansar de esperar más afuera, aunque ya estamos acostumbrados, nos hemos transformado en los seres humanos más pacientes del planeta Tierra. Todo es a base de largas colas y filas. Wow. Cuando se regrese a la iglesia, y creo que cuando tú me digas lo podemos tratar, la iglesia tiene que desarrollar un protocolo de volver a reabrir los santuarios. El consejo que yo le doy a los pastores, y tú me puedes interrumpir, tú eres la host de este programa, es que los pastores, hay muchos protocolos que están por ahí. Respeto a esas autoridades, estos queridos hermanos, la ciudad te da protocolo, el Estado, pero yo creo que cada pastor tiene que hacer su propio protocolo. Por ejemplo, nuestro templo tiene 3 puertas. Pues yo puedo tener un protocolo de que la gente se van a alinear a la parte de afuera, mandando, guardando una distancia de unos 3, 4 pies, pues la familia todos juntos, y luego guardan una distancia, digamos, de 3 pies, de 6 pies con las otras personas. Van a ir entrando en familia.
Se nos dice que tenemos que tomarle la temperatura a las personas. Si en la iglesia tú le tomas temperatura a todo el que entre y alguien te da fiebre y tú llegas a tu iglesia y tú dices, bueno, la pastora Rosa puede entrar, pero pastor Kitty lamentablemente tiene fiebre, sea por lo que sea, especialmente ahora que va a venir el flu de camino. Entonces yo voy a decir, me voy a ir. Lo que el protocolo que tenemos es que le sigue a preguntar a las personas, sí, he tenido fiebre. Entonces a esa persona le vamos a tomar la temperatura, lo mandaremos al salón Agape. Tiene que haber un protocolo de liturgia, el culto. ¿Qué partes van a haber? No se pueden dar ya parte de las personas que estén pasando al frente, hay que limitarse. Un protocolo de entrarse al santuario, un protocolo de poderse sentar, un protocolo en nuestro caso de dejar una banca por el medio y las iglesias dejar las sillas por el medio. Pero la mayoría de las iglesias en Nueva York, estamos hablando en este contexto de Nueva York, otros lugares son storefront churches. A veces ahí mismo se reúnen hasta 3 congregaciones diferentes. A veces hasta 4. Conozco mayormente en Queens, que 5 congregaciones se reúnen en el mismo santuario. Santo. Entonces, eso va a crear un problema de salubridad. Por eso es mejor que se espere el tiempo que se nos diga para abrir, porque hay que tener esa clase de protocolo. Ya nosotros dividimos nuestro santuario en A, B, C y D. Sabemos que van a entrar las personas. Un grupo se va a sentar en la sesión A, otro en la B. Todo el medio se va a dejar sin silla, una banca por el medio sin gente para sentarse. Los altares ya no los podemos transformar en gallineros con todos los pastores subidos al altar. Los pastores tienen que estar sentados abajo porque no queremos que allá no se puede crear distanciamiento ni separación social. A la salida les pedimos a la sesión A puesta de pie. Desde el último que se sentó, por favor, vayan saliendo inmediatamente a sus vehículos, no hable con nadie, no se detenga. La sesión B ahora vaya saliendo por la puerta del centro, va saliendo. La sesión C salga por la puerta del centro, la D salga por la puerta lateral. Eso lo tenemos que tener. Wow, organizado. Tenemos que tener cubre micrófono, quitarle esos filtros que son tan buenos para que no se haga ruido, quitarle y ponerle bolsita. Inmediatamente el que habla, sacar la bolsita, doblarla y tener botes de basura o pequeños zafacones donde ellos los van a depositar. Tener gelatinas antibacteriales, tener también toallitas antibacteriales y dar que cada persona tenga su propio micrófono. Las manos, por favor, no se pueden dar ya las manos ni abrazos hasta enero del año que viene, hasta el 2021. Todo tiene que ser abrazos virtuales, mantener distancia, evitar la comunicación uno con los otros. También es muy importante que cuando la persona llegue, si le preguntan a alguien, ¿usted está enfermo? Sí, pastor, yo llegué, pero yo estoy enfermo. Pedirle, por favor, no se ofenda, puede bajar a la parte de abajo o si quiere regresarse a su casa. Aconsejarle a los ancianos que sufran de asma, alguna condición respiratoria, que por favor excusarlo de estar en esas reuniones. Tenemos que cuidar a nuestros ancianos, también los bebés. La escuela dominical, NO, no hay más escuela dominical. La clase de jóvenes, NO, un salón lleno, no hay más de eso. Ay, Cristo. El llamado al altar, hermano, NO, no se puede. Un endemoniado, tendrá que el pastor ponerse guantes con un servidor y bregar con la situación. Aún la cena hay que crear protocolo. Ay, Cristo, hay un antes y un después del COVID. Pero quiero parar aquí porque tú eres la víctima, por favor. Yo estoy impresionada. ¿Cómo ustedes han podido? Yo estoy impresionada realmente y me imagino que muchos de los amigos y hermanos que están conectados con nosotros también, de ver con la habilidad que usted está presentando todo un nuevo... Mira, distinguida ministro, yo me empapé de esto. O sea, yo recibí protocolos y yo lo primero que le dije a nuestros líderes cercanos, estos protocolos, yo no puedo funcionar con estos protocolos de la ciudad. Nosotros tenemos que crear nuestro protocolo con nuestra propia realidad. Y lo que yo animo a las iglesias es a crear su propio protocolo. Entonces creamos nuestro protocolo con esas medidas, porque no estamos pasando por alto las medidas de salubridad. En la iglesia todo el mundo con mascarilla. Cuando voy a ministrar, lógicamente me voy a quitar el cubrebocas, porque no necesito hacerlo. Y no estar tomando los micrófonos en las manos. Hay que aprender ahora hasta donde se pueda dejar los micrófonos sobre el soporte. Exacto. Y lo más interesante es, obispo, que usted está dando el ejemplo de que no debemos esperar a que la iglesia inicie para uno planear esas cosas, sino que hay que tener todo eso ya calculado, planeado y diseñado, hermano. Hay que diseñar un plan
de qué va a pasar con la iglesia cuando regresemos. Vamos a continuar con preguntas y respuestas, obispo, para que la gente vaya entendiendo de lo que estamos hablando. ¿Qué opina usted de las redes sociales como plataforma para predicar el evangelio? El problema es que las redes sociales es como un mall, un supermercado grande, es como un centro comercial enorme. La gente muchas veces llega, se para en el portal de uno está ministrando, le dan un saludo, le mandan el corazón, le ponen un like y desaparecen y van a ver al otro. Creo que ha habido mucho empañamiento también, muchos ¿cómo se dice? Empanchamiento en las redes sociales. Y también ha habido gente que están dentro del marco de una doctrina correcta, vertical y horizontal, pero otros también están trayendo sus propias ideas. O sea, estoy viendo ahora que hay quienes están negando el arrebatamiento de la iglesia. Una cosa es decir que la palabra rapto no aparece y que se introduce por vez primera en la Vulgata, porque al paso del griego, la Vulgata en ese entonces era común traducir la palabra como arrebatamiento, referirse al rapto, pero luego ya Reina Valera, los demás fueron dejando esa palabra en desuso, pero no obstante ha sido una palabra que se ha hecho y está en boga en el lenguaje popular cuando hablamos de que Cristo viene a levantar su iglesia. Una cosa es eso, hablar del término, y otra cosa es decir que lo que se habla de Mateo 24 se cumplió todo totalmente en el año 70. Sí tuvo un cumplimiento en el año 70, pero también apunta escatológicamente a los días del anticristo. Entonces, en medio de esto, ahora está eso, que la FEMA tiene más fuerza que el presidente de Estados Unidos, que no se pongan las vacunas porque las vacunas vienen microchip para las personas. Ay, no se me adelante, obispo, que vamos por allá. ¿No? Okay, el nuevo orden mundial. Entonces, los profetas estaban callados en las redes sociales, pero ahora surgió otra clase de profetas, que son los profetas del miedo, de aquello. Mire, este es un tiempo para predicar el amor de Jesucristo, pero me detengo aquí. Amén. Sí, porque lo vamos a ver paso a paso, porque quiero que los que están conectados con nosotros pues no se pierdan si le damos toda la información de golpe, sino que ellos vayan poquito a poquito asimilando la información que queremos recibir en el día de hoy. Basado en eso que usted acaba de decir, ¿cuál es el peligro que existe en cuanto al fácil acceso que permiten las redes sociales? Me explico. Cuando uno va a predicar en una iglesia, por ejemplo, si usted me invita a predicar en su iglesia, usted toma el acto responsable de evaluar mi estilo de prédica, mis enseñanzas, ¿sí o no? Alguien, antes de cederme el púlpito y permitirme predicar, evalúa mi trabajo para poderme clasificar. Existe el peligro en las redes sociales de que ¿quién te clasifica? O sea, ¿quién te aprueba? ¿Quién te da el permiso para que lo hagas y dice tú estás capacitado para hacerlo? O sea, ahora basta con que tú prendas un celular y empieces a predicar lo que tú quieras y estamos, o sea, ¿cuál es verdaderamente el mayor peligro para la iglesia en cuanto a que se predique con tanta libertad? Bueno, las redes sociales han creado una independencia de comunicación, de predicación. La gente en la red social dice lo que quiere y como quiere. Aún atacan las tradiciones que la iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos, tradiciones que desde el siglo II se están manteniendo por los padres de la iglesia, tradiciones que quizás se fueron a algunos extremos en transformarse muy litúrgica con la iglesia ortodoxa latina y la iglesia ortodoxa griega, y que luego en las iglesias históricas se le fue dando más forma. Los pentecostales llegamos de manera más extemporánea, con más libertad, sin programas dominicales, pero muchos de nosotros que fuimos a los seminarios mantenemos siempre un programa de lo que hacemos. Entonces, creo que todo el mundo dice en las redes sociales lo que quiere y como quiere. Por un lado unos atacan, en el otro lado atacan, y hoy día me encuentro gente que están atacando cosas que pasaron en los años 70 y que nada tienen que ver ahora. Aquello que en los años 70 yo oía que tenía que ser corregido, que se corrigió en la iglesia, ahora vienen ellos todavía, que parece que no sé dónde estaban, en qué Jurassic Park, y aparecen ahora descubriendo nuevos dinosaurios que tienen que ser corregidos. Y otros atacando los concilios, las instituciones, atacando los pastores. Hay que tener mucho cuidado. Y lo que tú acabas de decir. Exactamente. ¿Cómo puede un líder, en este caso como usted, cómo puede un pastor cuidar a sus ovejas de la forma más efectiva para que no se vean expuestos a ser, en cierto modo? Mira, Kilsey, yo soy de la vieja escuela, aunque me siento con una mente joven. O sea, yo soy el ministro que me sigo actualizando como los programas de Apple, que vienen de vez en cuando un upgrade para el celular y la tableta. Ahora,
una de las cosas que yo he visto es el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico ayuda a formar a las personas de una manera correcta en el conocimiento de la teología bíblica sistemática, historia, el conocimiento de la inspiración de los libros, en el conocimiento del evangelismo, del liderazgo, en el conocimiento de la geografía, topografía bíblica. Entonces, creo que la oveja que es bien enseñada, y hay una ausencia que ha habido con los pastores maestros. El pastor tiene que ser maestro, y aún le dice pastores y maestros. Entonces necesitamos predicadores que sean maestros y predicadores. Hoy día, por eso llegó la avalancha de muchos motivadores. Wow. ¿Cree usted que el hecho de que se esté predicando de manera tan consistente en las redes sociales y que ahora más que nunca estamos, o sea, el día entero, 24 horas al día, estamos recibiendo prédicas de diferentes personas a través de las redes? ¿Cree usted que eso va a ayudar en alguna forma a que más personas se congreguen después de la pandemia en las iglesias? Y sobre todo que sean consistentes, que permanezcan en la fe, porque hay mucha gente que van bajo un miedo, o van bajo un movimiento, o van bajo una necesidad a congregarse, pero no son las típicas personas que realmente están por convicción. ¿Cree usted que todo esto va a ayudar a que se congreguen más personas, o las personas que siempre han sido de iglesia son los que van a seguir congregándose? Tú me has hecho una pregunta que vale $1 millón. Se está hablando que las iglesias se van a llenar. El reverendo Miguel Ángel Rivera y yo somos de los que estamos creyendo que las iglesias no se van a llenar. Rosas, las iglesias no se van a llenar. Por el contrario, quizás tenemos que enfrentar un éxodo de personas que ahora están desempleadas, aprovecharon el tiempo y el momento para trasladarse a otros lugares para buscar mejor empleo. Con su desempleo aprovecharon, buscaron otro lugar, se han ido trasladando para superarse. Es decir, que yo no he visto en las personas que cuando camino y salgo, que hay un sentido de que tengo que buscar a Dios. Aún la expresión del gobernador lo demostró. El gobernador cuando afirmó que no era ni la religión, ni la oración. O sea, nosotros lo hicimos. O sea, nosotros lo hicimos es la declaración que tiene el mundo, porque cuando tú ves en el libro del Éxodo, ves todas las plagas que vienen, que es que venían las plagas, Faraón sentía temor, o sea, Faraón buscaba que la plaga se fuera y volvía a hacer y hacer lo mismo. Lo mismo se dice en los días del anticristo. Cuando vemos el juicio de la quinta trompeta, llega el juicio de la quinta trompeta, pero después se dice, los hombres no se arrepintieron de sus pecados, ni de su fornicación, ni de su hechicería. Apocalipsis lo repite varias veces. Esto no indica que el mundo o los que están alrededor se vuelvan al Señor. Creo que lo que va a acercar a la gente a Dios es el amor de Dios, una iglesia activa, una iglesia evangelizadora y personas que digan, Cristo me cambió, te puede cambiar a ti. Exactamente. Yo opino igual que usted, obispo. Yo pienso que eso de iglesia y de congregarse y de buscar a Dios en espíritu y en verdad es para personas que están detrás de un cambio. No personas que andan moviéndose por la moda o quizás por un temor, por miedo o por alguna necesidad de que Dios me sane de esto o me consiga un trabajo nuevo. Yo creo que eso siempre van a ser los que se congregan por temporadas. Pero los fieles... Y fíjate, Kirsi, al principio tú tocaste algo y es que también tiene sus ventajas. Podemos después quizás en otro programa hablar de las ventajas que tiene la multimedia, que tiene el Facebook, que tiene el Zoom. Hoy mismo me tocó dar consejería a mí, a un matrimonio. Venga, tiempo atrás, yo tenía que irme al templo, esperarlos allí, me llegaban tarde, después decía que no podían llegar. Y yo salía medio frustrado, que en vez de estar en casa comiéndome una comida, esperar a los hermanos, que el tren... No, pues le dije, ¿a qué hora quieren la cita? Pastor, nos gustaría que la cita fuera a las 3. Entonces le puse la cita a las 3 y a las 3 me comunico antes, pastor, yo no voy a poder estar a las 3 en la casa. ¿Quiere que te ponga la cita a las 4? Sí, pastor, póngala a las 4. Le puse la cita a las 4. 1 hora de consejería a través de Zoom. Ahí los puse a descargarle el uno al otro, le di la consejería, tomé mis notas con libertad. No los expongo a ellos ni ellos se exponen a mí. Lindo, no tengo que buscar el estacionamiento para mí. Creo que el Zoom y otras aplicaciones nos van a dejar ahora otra forma. Por ejemplo, la escuela de liderazgo para líderes lo vamos a hacer por este medio. Reuniones de líderes por este medio. Y cuando vengan esas tormentas fuertes de nieve, no hay culto suspendido. Será desde las casas. Así que conéctense con nosotros. Pueden hacer algunas de las ventajas que se va a tener. El problema es que muchos van a regresar a los templos. Pastor, ¿por qué no hacemos esto mejor los jueves? A través de lo virtual. No, hay que volver a lo presencial, hay que volver a experimentar en el santuario, hay que ser como gorriones en la casa de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. Pero qué interesante es poder tener esto como una opción, porque a mí misma me toca impartir clase en su instituto bíblico internacional y cancelamos en este año por cuestión de la nieve y del clima, cancelamos 3 clases. No sé si usted recuerda eso durante el invierno. Sí. Y digo yo, wow, la hubiésemos dado a través del Zoom. Mira, Rosa terminó todas sus clases a través de Zoom. Rosa calificó a los alumnos, le dio todas las clases. Impresionante. Le dio el examen. Eso continuó. Y ahora tú estás de vacaciones, pero tienes tu responsabilidad. Tú le pusiste al alumno, no van a estar en el plantel, pero quiero que a tal hora Estel le mande el enlace y tú sacas tu tiempito allí y le das la clase a tus alumnos. Gloria a Dios. La otra ventaja, que a mí me han invitado a predicar a varios países ya. Desde México, me han invitado a Centroamérica, me han invitado al Pacífico aquí a predicar de Estados Unidos. Wow. Y lo he hecho a través de la aplicación Zoom. No yo también voy a predicar en Colombia. No he gastado en hotel. Yo no tengo que cargar maleta, no tengo que hacer la inmigración y vengo, me siento cómodo, me pongo mi chaqueta, les ministro, termino y después me tomo una buena taza de café. Qué lindo. O sea que para nosotros los hijos de Dios todo obra para bien. Para bien. Y le sabemos sacar el provecho. Durante esta cuarentena forzada, obispo, nosotros hemos sido fuertemente bombardeados, como veníamos diciendo ya y lo hemos repetido, con mucha información y también mucha información, no solamente del pueblo, pero también de líderes religiosos, también de líderes gubernamentales. Y el tema de la religión en las redes no ha sido la excepción. También se ha hablado mucho de ese tema. Hemos visto y hemos sido testigos de varios dilemas que han surgido en las redes sociales y el pueblo o gran parte del pueblo está confundido con eso. Y queremos que usted, como siervo del Señor, nos ayude a traer luz en estos puntos, en estos dilemas que se han dado, porque hay mucha gente, entre ellos me incluyo yo, ya con mis dudas, porque uno escucha tantas informaciones por aquí que por allá y uno queda en cierto modo salpicado e influenciado. En este caso, vamos a cambiar el sistema porque ya no vamos a hacer más preguntas, sino que yo le voy a presentar el escenario del dilema que se está dando en las redes, para que usted con base bíblica y con la información actual de lo que está pasando, pues nos traiga luz. El primer dilema que se está dando en las redes sociales, obispo, es la famosa vacuna, como bien hablaba usted. Y le voy a presentar el panorama. La gente está en pánico, obispo. Está relacionando la vacuna con el famoso chip o el microchip. O sea, correcto. La gente no le quiere fallar a Dios. Esa es la condición de nosotros como pueblo de Dios. Y no se quieren poner la vacuna porque, según algunas personas, la van a poner en forma de chip y eso no van a poner la famosa marca de la que habla Apocalipsis, que es la marca en la mano derecha o la marca en la frente. Entonces, lo que yo quiero que usted se deje usar en este momento por Dios es para que nos explique qué relación realmente tiene la marca de las que nos habla Apocalipsis con esta vacuna. ¿Por qué han comparado esas cosas? Sí, para mí no tiene una relación ninguna, porque aquí mismo tomé este libro para enseñarte cuando salió esta barra que tiene que ver con los derechos de autor. También esta barra, se pone el precio del libro, se codifica todo y cuando se va, simplemente el decodificador dice cuánto cuesta el libro y es más fácil ubicarlo. Los celulares vienen ahora con decodificadores. Pero una de las cosas que cuando esto empezó a salir, yo recuerdo que están diciendo que esto era la marca ya del anticristo que estaba saliendo. Cuando empezó lo de la computadora www, que será el 666, salió un expectorante llamado el 666, que lo tenemos en el Caribe. Y ese expectorante no lo tomen que eso es el 666. La realidad es que aunque aparezca el 666, como aparezca la iglesia de Jesucristo, antes de que comience la semana 70 de Daniel se va al cielo. O sea, yo no tengo que preocuparme por algo que no va a ser mi problema. Ese no va a ser mi problema. Por el contrario, esta vacuna es beneficiosa, pero las redes también, y evito hablar de qué red en particular, comienzan personas fantasiosas a crear conclusiones, a tomar lo que dijo una persona, lo sacan del contexto de lo que dijo completamente y a decir esto es así. Por ejemplo, el saludo que hacía Obama cuando empezó con este saludo. Dijeron que eso era los 2 cuernos del anticristo, los 2 cuernos de la bestia, que eso era el saludo del chivo, que aquello. Yo voy a Hawái y me encuentro que en Hawái todos saludan así. Él hace un saludo hawaiano
porque él es de Hawái. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de esto. No, este no es el para estar nosotros buscando ahora mismo que la ONU que declare un gobierno mundial, que se van a eliminar todas las monedas. O sea, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del amor de Cristo. Hay gente que disfruta más ver al anticristo en el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es Cristo quien brilla en el Apocalipsis. No podemos poner a brillar el anticristo, que es un personaje secundario o terciario. Entonces creo que es importante, y tú eres maestra de escatología, y tú le enseñas a los estudiantes, pero la escatología seria, histórica, no la escatología de que, por ejemplo, ahora todos los profetas se han quedado callados. Nadie empezaron a buscar pasajes bíblicos, que si Isaías, que si te dice que escóndete. Cuando tú miras el pasaje, sí, está hablando del pueblo de Israel, métete a tus aposentos, ponte a orar, pero la Biblia en muchos lugares te manda a hacer lo mismo. Se lo mandó a hacer a Israel, pero la gente está buscando cómo justificar una cosa. Esto que estaban siempre atando y desatando, ahora no han podido. Decreto y cancelo el decreto, no lo han podido hacer. Te profetizo esto y te profetizo aquello. Mira, hay que volver a las Sagradas Escrituras. Sea hecha tu voluntad. Cuando yo tuve los síntomas y me dieron el reporte, yo no podía decir ahora mismo yo ese doctor y ese técnico, esos son del diablo. Yo soy el siervo de Dios. No, yo dije, Señor, se echa tu voluntad. Hasta aquí ya con mis 70 años, Señor, yo he hecho lo mejor que puedo en mi vida. Gloria a Dios. Si tú me das unos añitos extra, porque ahora yo estoy más cerca de los 80. Imagínate. Ahora yo veo los 80 a la vuelta de la esquina. O sea, lo mío es ahora la meta, tratar de llegar a los 80. Pues, Señor, si me dejas llegar a los 80, Señor, yo quiero seguir predicando, quizás no con la misma energía de antes, pero quiero seguir predicando. Entonces aprendí que había que decirle, sea hecha tu voluntad. Entonces, resumiendo, para que el pueblo reciba esa respuesta, entonces, usted, al igual que yo estoy de acuerdo con usted, entendemos que ya la iglesia no va a estar aquí cuando venga lo de la marca. No. Y ya nosotros vamos a estar, ya el arrebatamiento se va a dar, el Señor se va a llevar a su iglesia y nosotros no tenemos que lidiar con ese problema. ¿Qué hay de cierto entonces lo del chip? Así es. ¿Realmente van a poner esa vacuna con chip o no? ¿O son simplemente especulaciones? Y con el respeto a las personas, es probable que algunos, cuando tú das una opinión, el problema es que hay gente que a veces no han madurado para aceptar la opinión de otro. Pero yo personalmente pienso que es algo fantasioso. Es como ver una película. Y como hay películas que están con esto, la gente está con esto y con lo otro. Cuando venga el tiempo de la marca del anticristo, verán cómo será. Si saliera la vacuna y la encuentran y logran finalmente encontrar la vacuna, ¿usted se pondría esa vacuna? Bueno, yo voy a ser el primero y en el templo, en la iglesia nuestra, ya yo empecé y le comuniqué al concejal Rubén Díaz y a otros líderes, tan pronto venga, usen nuestras facilidades para aligerar en el proceso de servicio a la gente que se ponga la vacuna. Así como muchos dicen, no te haga la prueba del COVID, porque lo que hace es que te introducen el germen y el virus a ti. Entonces, tenga cuidado. Que eso el algodón se lo meten ahí a hacer la prueba. No te saque la sangre, que aquello. Y después van a dar el resultado de otro. Tenga cuidado. Cuando venga, una vez que se pruebe y sea comprobado, tendremos que hacerlo para bien, porque no pienso que esta va a ser la primera pandemia. Quizás no veamos la segunda en nuestros días o la podamos ver en los próximos años. Desde el 1918, 1920 vino esa pandemia del flu español, que no era español. Para la Edad Media vino la pandemia de la peste negra, ¿te acuerdas? Con el Papa Ambrosio, creo, primero, que mandó a matar todos los gatos de Europa porque los gatos eran poseídos por demonios. Matan los gatos, se quedan las ratas y comienzan a transmitir esta plaga. En el siglo XIX, en la época de Spurgeon, en muchos de sus sermones él menciona que se usaba la mascarilla, el cubreboca, y él tenía que ir a servirle a la gente. Del 18 al 20, eso pasó a la historia. 100 años después, casi 100 años después, nos encontramos con esta pandemia. Wow. No tenemos los muertos que tuvieron esas pandemias anteriores, gracias a la tecnología. Y tenemos la bendición que Dios sabía que este tiempo llegaba para la iglesia y preparó a Facebook, preparó a Zoom, nos preparó a YouTube, nos preparó a Twitter. Todo esto Dios lo hizo para la iglesia. Gloria a Dios. Y lo tenía preparado para nosotros ahora. Vamos a pasar entonces a otro dilema que se está dando a través de las redes sociales. Y es algo delicado, que casi nadie le gusta hablar de esto, es la muerte.
La gente siempre le ha tenido pánico, doctor Silva, a la muerte. Y durante este tiempo de pandemia, ese pánico ha aumentado. O sea, la gente no quiere. Nosotros pensamos que hablar de la muerte debiera crearle más pánico al mundo que a los cristianos, porque nosotros entendemos que le servimos a un Señor que venció la muerte y nosotros creemos en la resurrección. Pero resulta que de igual manera sigue ese pánico dentro de los cristianos. ¿Cuál es el dilema que se ha dado? Que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque humanamente hablando uno siente la ausencia de los líderes que han partido. Hay muchos pastores, ministros, siervos que le ha tocado partir y ha empezado un sinnúmero de especulaciones en las redes sociales, que si esos ministros que se nos adelantaron en ese viaje de la muerte no estaban haciendo lo correcto, porque si no hubiesen estado en pecado, Dios los hubiese protegido, que qué estarían haciendo ellos, que no fueron librados de la muerte. Yo quiero que usted se tome unos minutos para explicarle al pueblo de Dios realmente de qué muerte o de qué daños de la muerte es que realmente nos promete la palabra de Dios librarnos. Porque tengo entendido que escrito está, o sea que Dios nunca nos garantizó librarnos de la primera muerte, o sea, todo está escrito que todo hombre muera una vez y luego descanse hasta que escuchemos la voz del Maestro que nos resucite y nos garantice la vida eterna. También entendemos que está escrito que tanto los creyentes como los no creyentes, lo único que puede librarnos de esa muerte es si Jesús llega hoy y nos encuentra vivos. O sea, yo quiero que usted explique eso, porque hay muchos familiares, obispo, de personas que han partido, de pastores, de ministros que han partido, que han sido lastimados y heridos. Y hay gente que no se cuidan al hablar, o sea, que hablan sin límites y ofenden, porque imagínese uno pasando por el dolor de la pérdida de su esposo, o la pérdida de un padre, o la pérdida de un hijo, y tú escuchar cómo difaman a ese ser querido tuyo que ha partido, sin ningún tipo de conocimiento, porque ni conocen a veces las personas que han partido. Expliquen un poquito ese misterio para muchos. Bueno, tú sabes que Dios me permitió que la editorial CLIE, que ha sido la casa editorial que desde finales de los años 70 comenzaron a publicar mis libros a inicios de los 80 con don Samuel Vila, me publicaron ese libro Sermones Actuales sobre la muerte, el luto y la esperanza, donde yo analizo los personajes bíblicos que se habla de su muerte y sobre eso aplico unos principios. Yo fui estudiante del College of New Rochelle, estuve expuesto a las enseñanzas de Elizabeth Kubler-Ross, cuando me tocó estudiar tecnología y pues ser estudiante de haber tomado un minor en el área de psicología. El medio lo saqué en humanidades, mi BA en humanidades, bachelor en humanidades, y mi máster lo hice en el New York Theological Seminary con una concentración en ministerio parroquial. Uh-huh. Durante estos días de la pandemia, mira, cuando nosotros sabemos que tenemos todos los síntomas y todo, la muerte que más me afectó a mí, pues lógicamente fue la muerte de Hilario, porque Hilario viajaba conmigo, compartía el hotel conmigo, yo me lo llevaba, le pagaba sus pasajes. Bueno, Hilario estuvo más de 32 años con Ramona compartiendo con nosotros. Yo aprendí a amar a mi hermano Hilario, no solamente como un compañero, un miembro de la iglesia. Hilario se transformó en mi amigo. Era mi amigo, viajaba, se sentaba, comíamos juntos, dormíamos en la misma habitación, era mi amigo de años. Y la muerte de Hilario pues nos tocó profundamente. Amén. Pero luego con tantas muertes que habieron, aquí te puedo enseñar, yo tengo una lista aquí sobre 35 ministros. Wow. El pastor Eugenio Concepción, la pastora Zulma Santa, lo estoy salteando, Julio Guzmán, el ministro Jeremías de Jesús, el pastor César B. Cruz, el pastor Luis Rodríguez. Tengo este listado aquí, que yo lo hice en mi propio listado de amigos ministros que fallecieron. Santo Dios. Compañeros ministros y conocidos, porque yo los clasifico en tres clases. Yo tengo amigos, tengo compañeros y conocidos, porque los amigos son esos que comemos juntos, uh-huh. Nos llamamos, nos buscamos, cuando sucede algo nos apoyamos. Compañeros, esos de las reuniones. Estamos en reunión, nos sentamos, formamos parte de la institución, pero somos compañeros. Y los conocidos, esos que me encuentro aquí. Oye, Quitín, te escuché en la radio. Sí, vaya, hago amistad, voy a una iglesia, me retrato con él. Ese es un conocido. Uh-huh. Ese es un compañero que yo comparto un poco más. Otro que es amigo, comparto más. Son las clasificaciones. Y sabe que llegó el momento que yo me hice insensible, y Josa también, y todos nosotros, la mayoría, a lo que es la muerte. Cuando empezó todo esto, que nos dio a nosotros, que le daba a la gente, yo decía, Rosa, cualquier cosa, mira, empezamos a poner las cosas al día. Rosa, aquí está esto, lo seguro, está esto y esto y esto. Si pasa algo, mami, tú sabes cómo bregar con eso. Olvídese. Entonces nos hicimos sensibles. Creo que no se debe tener el miedo a la muerte,
Porque ninguno que se ha muerto se ha quejado. O sea, si ninguno se queja del dolor ante la muerte, pero después no hay nada, se quejó, murió y sabemos que lo que está ahí es el cuerpo, el alma y el espíritu. En nuestra fe cristiana evangélica, nosotros, en nuestra fe se reirán los psicólogos de nosotros que creemos que hay vida después de la muerte. Yo fui un muchacho que me formé en la calle. En la calle me enseñaban mis amigos que cuando te mataban, te mataban. Y cuando nosotros hacemos travesuras en la calle, me decían, mira, no te dé miedo y te preocupes por la muerte. Que eso va a ser, te disparan un tiro, te moriste y se acabó y tú no, nada más. Nadie se ha quejado. Entonces, en la iglesia hemos estado toda la vida ensayando, escuchando la resurrección de la esperanza, escuchar que morir en Cristo es ganancia, escuchar que estimada luz de la muerte de su santo. Es que Dios se sintió, dijo, mi siervo Moisés ha muerto. La muerte se va a transformar en algo glorioso. Va a ser otra esperanza. Sí. No sé si has tenido como yo una vez. Pero yo digo este dilema, obispo, y perdón que le interrumpa, este dilema, sobre todo, de esta falta de información de la gente y de prudencia, yo me atrevería a decirlo así, esta falta de prudencia, de empezar a juzgar a una persona que ha fallecido, a que estaba en pecado porque murió. O sea, a ese nivel de ignorancia es que yo quiero que usted trate de darnos información correcta. O sea, tenemos que desligar esa. Gracias, mira, aquí hay un pabellón de 35 ministros. Wow. Que sirvieron a su iglesia, amaron a su iglesia, esposas, pastoras de iglesia que fallecieron, de los que yo fui capturando los nombres que yo conocía y que le mandé palabra a la familia. El pueblo hebreo, lógicamente, puso la cena en el distel, vino la muerte y a ellos no los tocó. Pero nosotros no somos el pueblo hebreo, nosotros no estamos en ese Egipto enfrentando al faraón. Ahora vino esta plaga y ha tocado cristianos y no cristianos, jóvenes y mayores, ha tocado políticos y a no políticos, ha tocado a todo el mundo. Entonces, esto nos indica que no podemos estar siempre atribuyendo la muerte, porque yo escuché a muchos que no están en el contexto New York, están diciendo, es que esa gente en Nueva York, hasta los mismos pastores son unos desordenados, ni se ponen mascarilla, ni cubrebocas, y hacen no, están equivocados. Ahora, si yo hubiera fallecido, mira, la gente hubiera dicho, wow, Quitín se fue, Hilario se fue, y triste, porque Hilario fue de los primeros, no dejaban a uno acercarse. Yo hice la ceremonia desde la casa, desde la sala. Ahora no, ahora le están poniendo un acrílico. Antes los que cogían en la bolsa negra, metían una bolsa blanca, lo metían dentro del ataúd. Funerales sin persona en el cementerio, funerales con ceremonias virtuales a distancia. Ahora se está permitiendo, porque ahora enfrentamos las cosas más diferentes. Por ejemplo, está la pandemia, y tú lo tocaste, Kirsi. Me fascina hablar cuando tú estás, porque tú tienes unas preguntas que motivan a uno. Y es que está la pandemia. Todavía en Nueva York está la pandemia, está la plaga, pero nosotros tenemos, en la iglesia, estamos dándole la prueba a la gente, y allí llegan gente que tienen el coronavirus y lo que sea, y para adelante, y comemos y todo. Nos hemos acostumbrado. Exactamente. No hay que tener temor, sírvele a Cristo y ama a Cristo. Exactamente. Entonces, para cerrar este segundo dilema y continuar con el tercer dilema, es bueno que el pueblo entonces entienda, por amor a Dios, no necesariamente porque un ministro de Dios haya fallecido se indica que estaba en pecado. No relacionemos esas cosas. Escrito está, la promesa que el maestro nos ha hecho, nuestro maestro Jesús, es librarnos de daños de la segunda muerte. Pero nadie está exento de ser librado de la primera muerte. Podemos morir de cualquier cosa, de un accidente, de una enfermedad, de un virus. Realmente lo que nos garantiza el Señor es que si morimos en Él, o sea, permaneciendo en su palabra, aún después de muerto, dice Él, vivirán. Aún después de muerto vivirán. ¿Cuál es la garantía que Jesús nos da? La resurrección, si morimos, y la transformación, si estamos vivos cuando Él llegue, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por amor a Dios, prudencia, pueblo de Dios. Dejemos de difamar a las personas, a los hermanos que se nos han adelantado, diciendo que ellos estaban en pecado, porque no necesariamente hay que relacionar la primera muerte con pecado, sino que la muerte es algo natural, porque ya estábamos todos caídos en nuestros delitos y pecados. Es daño de la segunda muerte que tenemos garantía a aquellos que se guarden en obediencia. Dicho esto, entremos de lleno, obispo, en el tercer dilema. El tercer dilema es el respeto a las autoridades gubernamentales. Aquí vemos al pueblo de Dios un tanto dividido. Vemos dos grupos principales.
un grupo de líderes religiosos que dicen que debemos efectivamente respetar las autoridades gubernamentales porque están puestas o permitidas por Dios, porque Dios es quien pone y quien quita reyes o príncipes. Entonces vemos otro, y es lo preocupante, vemos otro grupo de líderes. Y a mí en lo personal, obispo, lo que me preocupa es que los líderes que yo he visto no son líderes de una o dos ovejas, sino de miles de personas que lo siguen. O sea, se han levantado algunos líderes religiosos a hablar utilizando versículos bíblicos fuera de contexto, diciendo que nosotros no debemos respetar las autoridades gubernamentales debido a que existen casos, y ellos citan el caso de Daniel y el caso también de los amigos de Daniel, como lo son Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos dicen, noten de ellos que cuando le dijeron que adoraran a la estatua que había hecho Nabucodonosor, o que dejaran de orar el decreto que dieron en el caso de Daniel por 30 días, ellos se rebelaron y en ningún momento ellos cedieron a cumplir con esos decretos o con esa orden del gobierno. Ahora bien, ¿por qué yo me atrevo a decir con todo el respeto que esos ministros, aunque son reconocidos y famosos y tienen miles de personas que los siguen y tienen megas iglesias, por qué yo con respeto me atrevo a decir que lo están utilizando fuera de contexto? Porque yo no veo de ninguna manera, obispo Silva, que nosotros hemos sido privados de orar, que nosotros hemos sido privados de predicar. E incluso este es el tiempo donde más se está predicando, es el tiempo donde más se está orando y donde más se está buscando el rostro de Dios. Entonces yo no creo prudente utilizar el ejemplo de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, utilizar el ejemplo de Daniel cuando nosotros no estamos viviendo la situación que ellos vivieron para nosotros negarnos. Le termino de presentar este panorama para que usted me dé su punto de vista de si debemos o no respetar las autoridades gubernamentales. Y es que a veces a nosotros los cristianos nos cuesta aceptar la realidad de que cuando a Dios le place, Él no solamente bendice al pueblo, pero también lo castiga conforme sea necesario. Cuando Dios entiende que el pueblo está preparado para una bendición, lo bendice. Pero cuando Dios entiende que el pueblo necesita ser disciplinado y corregido, lo corrige. O sea, ¿quiénes son los líderes religiosos para determinar si realmente Dios ha permitido o no esta pandemia, cuando a nosotros, humanamente hablando, nos cuesta aceptar que Dios haya escogido a un verdugo como lo fue Nabucodonosor para torturar al pueblo de Judá como lo hizo? Y sobre todo permitirle que quemara el templo, que sacara todo eso. Fue Dios que permitió todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros que estudiamos la palabra de Dios no tenemos la capacidad de asimilar que nuestro Dios tiene toda la autoridad y es soberano para disciplinar y para bendecir de la forma en que Él quiera, cuando Él lo quiera y como Él lo quiera? ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo? ¿Debemos someternos a las autoridades gubernamentales o no debemos respetar las autoridades gubernamentales? Kilsi, tú has tocado un punto que demandaría un programa especial. Primero, entender que las placas en la Biblia nunca las ha traído el diablo, en realidad las placas las ha traído Dios. Amén. Saltamos de ahí. Amén. Y de alguna manera llegan a buenos y llegan a malos, a justos y llegan a injustos. Lo segundo es observar que el Estado, el gobierno, y sé que mi buen amigo el doctor Miguel Rivera, nuestro presidente de Colamic, tiene una postura que es beneficiosa y me motivó a mí a comenzar a tener las reuniones dentro del santuario, pero sin gente, no congregando, sino los que somos esenciales, porque de principio lo podíamos haber hecho, pero se pasó esto de que tenían que ser el grupo de 25, después de 10, y la mayoría de pastores pues nos quedamos en las casas también haciendo nuestras reuniones virtuales. El Estado está para hacer cumplir la ley, el orden, promulgar leyes, proveer a sus ciudadanos, cuidar la defensa de la nación y cuidarnos como ciudadanos. No podemos decir que esto es una persecución contra la iglesia, que nos cerraron los santuarios porque se cerraron los teatros de Broadway, se cerraron los grandes restaurantes, se cerraron las escuelas, se cerraron los trabajos donde no habían personas esenciales. O sea, esto ha sido general para nuestra salud. Todavía estamos viviendo este momento de pandemia. Y este momento de pandemia está en otros países y se sigue desarrollando. Canadá dijo que no va a abrir su frontera hasta de aquí unos meses. La frontera de Estados Unidos y Canadá. De igual manera lo que ha estado sucediendo en otros lugares. Entonces creo que hay pastores, y yo les respeto, pastor, si usted lo quiere hacer, pero hay pastores que hicieron hasta demostraciones, que quieren abrir el templo, cuando muchas personas en iglesias se contagiaron, porque no sabemos quién tiene el coronavirus sin síntomas,
asintomatológico y hay quienes lo tienen con síntomas. Entonces hay personas que son portadores y no lo demuestran. Una familia de nuestra congregación, se hicieron la prueba y ¿sabe quién salió que tenía el COVID-19? El hijo, el nieto. Wow. El pequeño era el que lo tenía. Entonces, yo creo que es importante que la pastoral sea paciente. Yo sé que las finanzas han bajado, yo sé que están los temores de que la congregación pues se me puede diseminar, pero si usted ha sido un pastor que ha amado su iglesia, que ha cuidado de sus ovejas, que la llama por teléfono, que se pone en contacto con las aplicaciones que existen actualmente, que se puso al día en la tecnología, que sabe usar el WhatsApp y mandarle mensajes en grupo, de seguro, mi querido hermano, que tu iglesia va a redecir, no tienes que tener temor. Y Dios va a hacer milagro, que las finanzas, que muchos estén desempleados, volverán a recuperar en nuestro santuario. Así que vamos a dejarnos de estar haciendo demostraciones que no tienen sentido ninguno, porque ya esto no es ya levantarme contra el Estado, esto no es desobediencia civil. Daniel hizo desobediencia civil justificada. Daniel lo hizo. Los 3 jóvenes hebreos, desobediencia civil justificada. Pero nosotros, si el gobierno ha dado estas medidas, el Congreso se cerró, el Senado se cerró, por favor, por amor de Dios. Vamos a esperar, vamos a cuidar de nuestra gente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pastora, esa es mi respuesta. Exactamente. Y yo opino igual que usted, obispo, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de ser luz en el mundo y de establecer el ejemplo a seguir. Y yo pienso que si entramos en ese tipo de huelgas innecesarias, en ese tipo de protestas innecesarias, estamos estableciendo un mal ejemplo. Porque como usted acaba de decir, si los mismos gobiernos han cerrado, si los mismos eventos públicos que generan, vamos a ser realistas, obispo, generan mucho más millones, esos eventos de deporte, esos eventos de artísticos generan millones. O sea, aquí todo el mundo ha sido afectado en todos los aspectos. Sí, pastor, aquí sí. Muchos ahora se han ido y se van a ir a la ley 11 de bancarrota. Estoy seguro que ninguna iglesia se va a la ley 11 de bancarrota. Aunque los templos han estado cerrados, las iglesias han estado abiertas. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, de esa forma, estamos de acuerdo nosotros, amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento y nos están viendo, que debemos ser prudentes. Este es el tiempo de ser prudente. Debemos respetar las autoridades gubernamentales. Debemos colaborar como un pueblo, los unos con los otros, para hacer de esta pandemia y de esta, en cierto modo, esta tragedia que nos ha acontecido mundialmente hablando, una cruz menos pesada para cargar. Yo creo que si nosotros como pueblo no nos unimos y colaboramos los unos con los otros, nos exponemos a que todo esto se complique aún más. Así que por amor a Dios vamos a ser prudentes y vamos a escuchar. Hay líderes religiosos, obispo, que han declarado que esto es un ataque directo contra la iglesia. Y me gustó mucho que usted se tomara unos minutos para especificar eso, que es imposible llegar a esa conclusión debido a que todos, mundialmente hablando, en una forma u otra hemos sido afectados. O sea, yo creo que no queda ninguna posibilidad, obispo, y quiero que me corrija si estoy mal, de que no hay ninguna posibilidad de llegar a esa conclusión, de que esto se planeó y se inventó y se diseñó para hacer un ataque directo contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cree usted que se puede deducir eso de alguna manera? No se puede deducir porque el templo Mandil frente a nosotros se cerró, la mezquita se cerró, los negocios se cerraron, los templos católicos se cerraron y sabemos de un templo católico que abrió y más de sus 100 miembros fueron afectados por el coronavirus. Y sabemos también de iglesias cristianas evangélicas y pentecostales que otros han afectado. Esto no es de que reprendo al diablo, canto al diablo. Esto es de quedarse en cuarentena en la casa y cumplir con la ley que está establecida. Esto es de que cuando tú te pones el cubreboca y yo me pongo el cubreboca, te estoy diciendo a ti como pastora que yo te respeto y tú me estás diciendo a mí como pastor que tú me respetas. Exactamente. Esto es amor al prójimo. No haga por amor, ahí está, amor al prójimo. Exactamente. No haga por los demás lo que tú no quieren que yo hagan por ti. Así que si no nos unimos, y este es de la unidad perfecta que hablaba Jesús, yo creo que este monstruo invisible que nos ha atacado con este COVID-19, solo lo podremos vencer unidos. No, me atrevo a decir, si hubiera sido en la época de Jesús este tipo de pandemia, que hubiera llegado, Jesús le hubiera dicho a los discípulos, todos se me ponen a sus cubrebocas, todo el mundo con cubreboca ahí. Y Jesús, sabiendo que era Dios en carne, se lo hubiera puesto para darle ejemplo a ellos también. Para dar el ejemplo, wow, exactamente, amén. Otros dicen, obispo, que
se van a perder las almas. Estos son otros de los comentarios que se escuchan en las redes. Algunos líderes importantes religiosos dicen que se van a perder las almas si no se hacen los congresos que se hacen anualmente, que ellos saben el potencial que tienen esos congresos, dicho por sus propias palabras. Por respeto no vamos a revelar ningún nombre, porque realmente el propósito de este programa no es atacar de manera directa a nadie, pero sí de llevarle luz al pueblo y a esos mismos líderes que entiendan y rectifiquen que deben ser más prudentes al comunicarle al pueblo ese tipo de información. Algunos líderes están diciendo de manera pública, están diciendo que los líderes gubernamentales saben el potencial que tienen esos congresos anuales que se hacen, donde miles de personas se reúnen y miles de personas pasan al frente y aceptan a Jesús como su Salvador. ¿Usted cree que el carácter de Cristo, usted cree que un discípulo de Jesucristo puede ser formado en una tarde o en una noche de un congreso? No. Volvimos a los días de los Hechos y se congregaban en las casas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Hasta el siglo III, hasta la época de Constantino, habían templos paganos, estaban los templos paganos. Pero una vez que viene el edicto de Constantino, esos templos paganos se convierten en catedrales y en santuarios para los cristianos. Esa iglesia primitiva, esa iglesia de la época patrística, esa iglesia que luego comienza a institucionalizarse bajo el tiempo de Gregorio el Grande, y que desde el principio era la ortodoxa griega primero. La iglesia de Constantino fue la ortodoxa griega, era la iglesia de habla griega. Ahí estaba Helena, Constantino, padres de la iglesia que formaban parte de esa patrística y no tenían templos. El pensar que hay que hacerse grandes congresos, que tiene su lugar de formación, de motivación, pero no podemos negar que todavía el evangelismo de persona a persona sigue siendo funcional. Pedro tuvo la bendición que arrancó predicándole a una multitud de 3,000, 5,000, pero Pablo tuvo que ganarse al carcelero de Filipo de 1 a 1. Felipe tuvo que ganarse al etíope eunuco de 1 a 1. Vemos el mismo Andrés con Pedro de 1 a 1. Y creo que estamos en ese tiempo de hacer lo mismo de 1 a 1. Y no pensar que porque vamos a un congreso, nos forman o nos imparten unción. Aquí hemos descubierto que no es que me están impartiendo unción, es que la unción yo la tengo, la unción está en la palabra, la unción es el Espíritu Santo que ha venido y vino a mi vida y reside en mi vida. Porque lo que estamos haciendo en la iglesia estamos unidos para hacerlo. Entonces yo creo que debemos entender que ahora no van a estos grandes congresos, no sabemos hasta qué tiempo, porque todo es limitado, se cancelaron grandes actividades, pero la iglesia de Jesucristo sigue marchando porque las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Bendito sea el Señor, exactamente. Gracias, obispo, por aclararnos eso, y es importante que ustedes, pueblo de Dios, reciban esa respuesta. Esos congresos tienen su objetivo y cumplen con su objetivo, que es de impactar las vidas, acercarlos a Jesucristo, y bendito Dios por esos eventos. Pero no es el fracaso de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, porque no se den esos congresos durante un tiempo, porque realmente un discípulo de Jesucristo y el carácter de Jesucristo se forma realmente es en los hogares. Por eso es que nuestro padre habla, obispo, de que ya somos real sacerdocio. O sea, cada cual tiene que ejercer su sacerdocio y las esposas tienen que ser las sacerdotisas de su casa. O sea, ya basta. Qué bueno que todo este proceso, obispo, traiga un avivamiento y despierte a la iglesia, donde debemos dejar ese mal hábito que hemos creado, pastor, de traerle toda la carga al pastor Quitín Silva. Mire que arrégleme este muchacho, háblemele a mi esposo, pastor, mire, los muchachos en la universidad no, usted tiene que ir a la iglesia a buscar herramientas, de esas buenas herramientas que comparte el obispo Silva en su iglesia, pero luego usted tiene que ir a ejercer eso siendo usted sacerdote de su casa. Yo creo que Dios ahora mismo nos está dando una maravillosa oportunidad para que nosotros de manera independiente empecemos a ejercer el sacerdocio dentro del hogar. O sea, usted es el sacerdote de sus hijos. Usted es el sacerdote de su esposa, usted es el sacerdote de su casa. Entonces es importante congregarnos, obispo, para nosotros como cuerpo de Cristo alcanzar las naciones y hacer el trabajo de evangelización que es tan costoso y requiere de tiempo, de talento y de dinero, porque esa es la verdad. Todos esos recursos. Bueno, Kirsi, tú acabas de tocar algo clave. Yo creo que Dios le dio la gran oportunidad durante esta cuarentena a muchos cristianos de poder evangelizar a su familia.
de tener el altar familiar, Wow. de enseñarle las escrituras, de compartir con ellos lo que aprendieron en la iglesia. Y muchos lo que han hecho es ponerse a ver televisión junto con toda la familia. Y aun cuando se les ponen programas de, digamos, del Zoom, otros medios, se ponen a navegar por donde quiera, no ponen ni la imagen de ellos, esconden y no se dejan escuchar. Y cuando uno viene a ver, ya se han desaparecido, porque lo que tenemos en la tableta o tenemos la computadora, podemos ver quién es el que salió. Y cuando buscamos la lista completa, ya se salió. Entró, estuvo 5 minutos para que lo vieran y después desapareció. No, y no han hecho ni reverencia. Hemos estado ministrando y he visto a esta persona con pijama, acostado en las camas, mientras se le está ministrando. Yo digo, increíble. Y aquellos que llegan tarde a los templos, entran tarde a la aplicación Zoom. Y aquellos que se van temprano, se van temprano también. Oh, bendito Dios. Por favor. Entonces, yo soy de las personas que digo, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, obispo, que si nosotros realmente estuviéramos utilizando este tiempo sabiamente, ejerciendo el sacerdocio en la casa, fuéramos más efectivos cuando regresemos a la iglesia. Porque si yo soy miembro de su iglesia, obispo, y yo estoy haciendo mi parte, creando conciencia de que tengo una responsabilidad con Dios, no con mi pastor, de yo ser parte del cuerpo de Cristo y colaborar en la evangelización. Entonces, cuando yo llegue a la iglesia, ya no voy a llegar para hacer una carga con mis problemas a la iglesia, sino que ya yo aprendí a solucionarlo en la presencia de Dios. Y ahora cuando yo llegue, voy a con la actitud de ponerme a la orden al obispo. Obispo Silva, mire, ahora yo entiendo esto. Hay almas que se están perdiendo. Yo no quiero que se pierda un alma más. Yo me pongo a su orden, sea con el talento que tenga. Si es tocando un instrumento, mire, aquí cuente conmigo. Si, como digo yo, inclusive te debe ser un tiempo donde la gente tiene que crear conciencia, obispo, los que colaboran con los líderes de la iglesia, los que tienen la visión, de empezar a ofrecer sus talentos dentro de la iglesia. O sea, ya basta que un ministro para venir a su iglesia a predicar una palabra tenga que cobrar X cantidad. O sea, nosotros necesitamos obreros que no sean asalariados. Y estamos hablando de lo que vienen a complementar el servicio. O sea, ya no estamos hablando del pastor que está ejerciendo eso como una labor, que está haciendo el trabajo. Me refiero, yo voy como invitada a cantar una canción en la iglesia del obispo Quitín Silva. Oh, obispo, deme 200 pesos por esa canción. ¿En qué estamos? Fíjese ahora el déficit económico que hay. ¿Cómo vamos a superar eso si seguimos teniendo personas asalariadas dentro de la iglesia por cualquier servicio que den? O sea, si lavas un baño, tengo que darte un salario. Si tú limpias la alfombra, no. Nosotros necesitamos colaboradores, gente que entiendan que esta obra, mientras más salarios hayan, obispo, más pesada es la carga para el pueblo cargarla. O sea, nosotros necesitamos gente que venga y se le ponga los pies a Jesús y se le ponga la orden al obispo Silva. No sé si usted me va tomando la idea, obispo. No, te estoy tomando la idea. Muchas empresas y ministerios cristianos, a muchos se les tiene que poner a tiempo parcial, part-timers, porque las entradas no están llegando como era. También veo que muchos predicadores, evangelistas, cantantes, no se han podido dar los conciertos y va a haber una avalancha a los templos de que los estén invitando. Pero yo sé y respeto a mis amigos evangelistas y cantores, pero ahora con la situación que han enfrentado las iglesias, primero no pueden estar invitando a mucha gente así. La iglesia va a necesitar un tiempo de recuperación y debemos ser conscientes. Y tú que has tenido un trabajo bivocacional como yo lo tuve por muchos años, yo soy uno de los ministros que Dios me llamó temprano al ministerio, gracias a mi esposa. Yo me quería ir de lleno, yo no quería trabajar en realidad. Y mi esposa me dijo, aquí si yo trabajo, tú trabajas. Me lo digo cuando yo era un jovencito. Me tuve que trabajar 10 años en hoteles, 5 años como agente de seguro, notario público que he sido por un montón de años, por décadas. Tuve que irme después 21 años a trabajar con el New York State Department of Correctional Services por 21 años a hacer un part-timer. Es decir, yo fui uno de esos que trabajó toda la vida y entendí hacer ministerio y viajando, trabajando. Hay personas que entran al ministerio simplemente porque no les gusta trabajar, por eso se les destruyen los matrimonios, por eso tienen que andar mendigando ofrendas muchas veces. Miren, hay que trabajar y hay que buscársela. Y ahora en este momento es que no, las iglesias no le pueden invitar, busques un trabajito aunque sea en algún lugar. Exacto. Como decía Pablo. Pero que no se sientan mal. Exactamente. El apóstol Pablo decía, yo conozco, y esto lo estamos diciendo con la mejor de las intenciones, obispo, lo estamos diciendo es para Cierto. que ellos sin herir a nadie. Exactamente. La intención no es herir ni decirle, mira, estás haciendo mal porque pides o cobras. No. Lo que estamos tratando de enseñar es que miren la crisis que se está dando. Luego de esta crisis, cuando lleguemos a las iglesias, es una realidad donde van a haber déficits en las finanzas.
por lo que está sucediendo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Todo el que tenga talento, todo el que pueda tocar un instrumento, el que pueda adorar, el que pueda ayudar con la limpieza del templo, que por favor ofrezca su servicio voluntariamente para que nosotros podamos alivianar, ¿sí o no?, esa carga. Eso es lo que estamos diciendo. Y estamos diciendo que seamos sabios como lo fue Pablo. Pablo dijo, yo conozco mis derechos, sé que yo puedo comer y vivir del altar si trabajo para el altar, mas yo renuncio a ese derecho y aprendo un oficio para no exponerme, ¿sí o no?, a tener que pervertir el mensaje para yo recibir una ofrenda. Y él la recibía con amor, como un olor grato cuando se la daban, pero no como una imposición. Vamos a entrar en el último dilema, obispo. Y el último dilema es el regreso a casa, el regreso a la iglesia, que es lo que nos preocupa a muchos miembros de iglesia y a muchos pastores y líderes. Las autoridades gubernamentales, nuevamente vemos una división, dicen una cosa y muchos líderes religiosos dicen otra. Las autoridades gubernamentales dicen que aún no es tiempo de regresar. Aún no es tiempo de volver a socializarnos. Hay que mantener todavía un distanciamiento saludable para prevenir más contagio. Pero hay algunos líderes que dicen que ya es tiempo y a su propia discreción ellos quieren tomarse el riesgo de abrir las iglesias y según ellos, empezar ya a dar servicios multitudinarios, o sea, de permitir que miles de personas se congreguen. Algunos líderes religiosos dicen que el gobierno no los puede dirigir a ellos y que ellos tienen todo su derecho como una institución independiente a tomar sus decisiones y a tomar su riesgo. La pregunta para usted, obispo, es ¿cuál es el nivel de responsabilidad que debe sentir un líder religioso que dirige una iglesia en cuanto a que no solo está arriesgando su vida, sino que está arriesgando al pueblo que se congrega dentro de esa iglesia? O sea, ¿cuál es el límite que debe tener un líder? Decir, ok, hasta aquí yo puedo decidir por mí y hasta aquí yo puedo decidir por la iglesia. Bueno, tomar en cuenta que como pastor tú no puedes amar más a la iglesia que lo que Cristo amó a la iglesia, tú no puedes sufrir más por la iglesia que lo que Jesucristo sufrió por la iglesia. Y Jesús mismo le dijo a aquellos leprosos que habían sido sanados y al leproso en particular, vete y muéstrate ante los sacerdotes. Jesús daba instrucciones de ir a buscar un certificado de salubridad. A la mujer tomada en el acto de adulterio, vete y no peques más. Le está dando una receta también. Jesús supo dar buena receta. A la samaritana le dio buena receta. Es decir, que tenemos que cumplir con lo que es la ley. Vinieron a cobrar los impuestos y ahí vete, Pedro, busca un discípulo. Salió el estatero que estaba en la boca del pez y se pagó los impuestos no solamente por él, sino por todos los demás. Esto es importante saber que se necesitan unos protocolo de entrar al santuario, protocolo de cómo vamos a entrar, la paciencia, lo que hemos aprendido en las tiendas, en Walgreens, hay que aplicarlo para entrar a los templos. Protocolo de cómo nos sentamos, protocolo de cómo nos levantamos, protocolo de cómo se levanta la ofrenda, protocolo del culto dentro del santuario, protocolo de salir, un protocolo de salubridad. Se tiene que estar manteniendo los baños de continuo limpios, que haya mucha salubridad. Entonces, si nosotros, además después viene algo que tú tomaste al principio, que muchas personas van a regresar traumatizadas, van a regresar todavía con luto, con duelo, seres queridos que le fallecieron. No es el momento para empezar a caerle encima a la gente con la finanza. Y muchos pastores van a estar esperando para caerle encima con la finanza, que haz pacto con esto. No es el momento de tú darle esperanza, ayudar a esas personas, decirle que Cristo les ama, que somos prisioneros de esperanza. Como dice Zacarías 12:9. Somos prisioneros de esperanza, volvemos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, que yo les voy a restaurar el doble. Hay que vernos como esos prisioneros de esperanza, pero por la prisa de que quiero abrir, que quiero hacer, yo desearía tener toda la gente en el templo, pero no es así. Me llama un hermano en estos días y me llama para decirme, es muy apreciado por mí, es pastor, pero donde está no se puede, no, lógicamente, no se puede congregar porque nadie se está congregando, pero no puede hacer un servicio a su querida madre que falleció y me llama a mí para pedirme de favor que como amigo yo permita que traigan el ataúd al templo. Yo le dije, eso no se puede. Imagínate en 12805 que tanto pasa la policía y que entren y que vean un ataúd metido ahí en el altar, aunque haya distanciamiento. Pues yo no lo puedo hacer y yo sé que podría hablar con la funeraria, pero no es el momento
hay que tomar unas medidas. La gente no puede seguir desesperado. La gente tiene que esperar y saber que al principio no va a regresar la misma gente que estaban viniendo a los cultos, va a disminuir la asistencia a las reuniones, las vigilias no se pueden hacer como antes y muchas otras actividades, por lo menos hasta diciembre o el 2021, dice el presidente Colami, que no se deben hacer. Wow, tremendo. Concluyendo ya este espacio que hemos tenido de manera virtual, me gustaría hacerle ya las últimas preguntas y es, ¿quién considera usted desde su punto de vista y en base a la experiencia que usted tiene ministrando, es responsable de cuidar su salud espiritual? O sea, ¿es la iglesia responsable de cuidar la salud espiritual de cada individuo? ¿O nosotros como Daniel deberíamos cuidar nuestra propia salud espiritual? O sea, si por circunstancias como esta no me puedo congregar, entonces yo no puedo descuidarme hasta que yo me vuelva a encontrar otra vez con el pastor para orar con el pastor, para recibir una palabra. O sea, desde su punto de vista, ¿quién considera usted que es el responsable de manera personal de cuidar su salud espiritual? Bueno, todo el tiempo han estado en un campo de entrenamiento, se le ha estado enseñando cómo mantenerse sano y saludable espiritualmente, cómo mantenerse con buen ejercicio espiritual, cómo alimentarse espiritualmente. A mí siempre me ha fascinado esas series de Rambo con Sylvester Stallone. Primero porque tuvo una experiencia militar. Y luego esa experiencia militar, lo que él aprendió es lo que lo ayudó a sobrevivir. Lo que aprendimos en la iglesia es lo que nos está ayudando a sobrevivir espiritualmente. Amén. Mi esposa a inicio de año puso un reto que todas las familias se leyeran en un año la Biblia completa. De tiempo en tiempo se ha hecho. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo inmediatamente comencé a leerme la Biblia completa y en 16 días terminé de leerme la Biblia completa. O sea, y la he leído sobre 10 veces, el Nuevo Testamento sobre 30 veces, como el Nuevo Testamento lo más que leen los ministros completos. Cada vez que van un viaje uno se ve y lo lee, y va a Israel, regresa, leyó todo, porque es bien fácil leer el Nuevo Testamento. Pero lo que hice es que yo aproveché, estuve alimentando al hombre espiritual, le estuve dando comida. Entonces es el momento de uno poder aprovechar. Todavía faltan días, ¿por qué no se leen aunque sea todo el Nuevo Testamento? Exactamente. Hay gente que es mal el reto, que se lean los 4 evangelios, de seguro que no los van a leer. Y de seguro que alguien va a decir, pastor, lo que usted hace con su mano derecha que no sepa la izquierda. Simplemente lo digo para motivar a otras personas que lo puedan hacer. Y nosotros debemos tomar eso en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si... Sí, okay. ya estamos casi concluyendo. No, yo estoy aquí, yo estoy trabajando aquí. Tan lindo. Es una bendición. Aprecio mucho ese comentario que usted hizo, obispo, porque es algo real. O sea, la labor de la iglesia es inigualable. O sea, la labor que se hace dentro de las iglesias, pero ocurren casos, y este caso se ha dado, como también ocurrió el caso de Daniel, que le dijeron no se puede orar por 30 días. Entonces él tomó su decisión personal. Y hay muchas personas, como dice usted, que han entrado en esa comodidad de que yo, como no me estoy congregando, sino yo voy a esperar que abran la iglesia, y van a morir espiritualmente hablando. O sea, si una persona dura 3 meses sin estudiar su Biblia, 3 meses sin orar, 3 meses sin ayunar, va a regresar muerto espiritualmente hablando. Esa es la realidad. Mientras se abre la iglesia, usted tiene que seguirse alimentando, porque a mí me llamó mucho la atención, y yo enseño esta clase de Daniel con el libro suyo, doctor Silva. Y a mí me impactó eso de Daniel toda mi vida y doy gracias a Dios que me permitió dar esa clase. Amén. Y es que Daniel dijo, aquí lo que me espera es muerte. O yo muero físicamente por orar, o yo muero espiritualmente si no oro. Él dijo, si comparo ambas muertes, prefiero morir físicamente y no espiritualmente. Daniel entendía que la muerte espiritual era peor que la física. Él dijo, prefiero seguir orando, porque es mi costumbre, no lo estoy haciendo para desafiar un sistema, es que yo lo hago siempre. Y orar para mí es mi forma de comunicarme con Dios. Si yo dejo de tener esa comunicación con Dios para librar la vida, entonces voy a morir espiritualmente. Cuando Dios lo vio ya dispuesto a todo, Dios dijo, este hombre yo tengo que guardarlo. Este hombre yo tengo que protegerlo, porque este es un hombre que ha puesto la vida espiritual. Y yo quiero invitar a todas las personas a que tomen la decisión hoy como Daniel, de ser determinantes en eso, pastor, y decir, ¿sabes qué? Para mí, mi vida espiritual es mucho más importante que la física. O sea, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de comulgar, yo no voy a dejar de congregarme, yo voy a sacar esos 10 minutos a solas en una habitación. Voy a tener mi momento con la familia, pero también mi momento a solas en la intimidad con Dios, porque yo quiero llegar lleno de la presencia de Dios, porque hay gente que comete el error, obispo, que quieren irse a llenar a la iglesia.
usted tiene que ir a dar ya de lo que usted tiene a la iglesia. Usted tiene que ser parte de ese cuerpo que unidos todos alcanzamos nuevas almas. Ya basta de que nos prediquemos el mismo evangelio a nosotros mismos, de que él sea solamente para los santos. No, unámonos como un cuerpo para alcanzar nuevas almas que se están perdiendo en las calles. Así que lleguemos nuevamente, cuando sea que lleguemos a la iglesia, fortalecidos espiritualmente hablando y totalmente en salud en el aspecto espiritual. La otra pregunta que quiero hacerle es, ¿qué cree usted en cuanto a su opinión personal? ¿Que Dios permitió esto o Dios no tiene nada que ver con esta pandemia? Bueno, Dios permitió esta pandemia. Esta pandemia viene desde Wuhan. Se han atribuido varias teorías que se formó o se incubó en un laboratorio, la teoría de los animales que comen muchos animales que no se deben comer, pero Dios lo ha permitido para mostrarle al mundo que todavía es un Dios de gracia y misericordia, porque era para haber muerto millones de personas, pero en este tiempo muchos han logrado estar vivos, y para mostrarle a la iglesia que Dios es Dios, que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que Dios es soberano, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, porque quiere. Notemos el caso de Job. Todo lo que le pasó, Dios lo permitió en la vida de Job y lo permitió con un propósito, y al final de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Quiera Dios que al terminar esto puedan decir muchos igual, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Creo que es para un momento de crecer. Hemos crecido, sabemos lo que es estar en esta cuarentena. Noé estuvo sobre un año metido en esa embarcación y con todas las incomodidades. Bueno, los animales principales de seguro Dios los puso invernal, las aves y otros les tenía que dar comida, los ruidos del ruiseñor y los cánticos, los monos saltando, era incómodo hasta dormir allí. Animales nocturnos y animales diurnos, unos de noche no dejaban dormir y otros de día molestando. Pero en medio de los malos olores, en medio del encerramiento, él sabía que pronto llegaría el día que saldría de su cuarentena. Wow. Última pregunta, doctor Silva. ¿Qué ha aprendido usted de todo esto y cuál ha sido la enseñanza que más impactado su vida en esta pandemia? Wow, me ha hecho una pregunta. Mi amigo Jaime Pérez, reverendo Jaime Pérez, buen amigo mío, mi director del Teen Challenge en el año 1970, cuando Jaime estaba en sus últimos días, yo lo traía aquí a Nueva York. Jaime era un líder extraordinario de todos los Teen Challenge de Puerto Rico, pero me amaba, yo lo amaba a él, a su esposa, a mi familia, nos amábamos como amigos. Y él me dijo, Quitín, yo quiero que tú seas mi pastor. Él era pastor, él tenía su obispo, pero me decía pero Jaime, ¿cómo yo voy a ser tu pastor? No, tú vas a ser mi pastor en esta crisis que tengo y yo te voy a llamar, voy a hablar contigo y yo quiero que me escuche. Y uno de esos días, pues nos fuimos a caminar por la zona cero y estoy caminando con su esposa y Rosa y conversando. Y yo le dije, Jaime, yo sé que la muerte tú la tienes muy cerca y que en cualquier momentito no estarás más con nosotros. Jaime, ¿qué tú piensas de esto? De ese momento me dijo, mira, Quitín, lo que yo pienso es lo que te quiero compartir. Que no importa los títulos que tú has alcanzado, los logros humanos que tú hayas tenido, los reconocimientos que te han llenado la persona, lo más importante es la salud. ¿Qué pasó cuando yo recibí la noticia de que este virus también me había tocado? No me importaba en el carro, por título, no me importaban los 64 libros que he escrito. Lo que me importaba es pedirle al Señor por salud para poder compartir con otras personas. Esto me enseñó que no nos podemos agarrar ni así, ni tomar las cosas materiales. Es amar más a Cristo, es vivir más entregado al Señor. Es estar como la tsunamita del que cuando lo encontró lo asió y no lo quiso dejar ir y lo metió a la casa de su madre y ella se metió en esa intimidad con él. Esto es lo que nos enseña todo esto, amar más a Cristo, amar más a la iglesia, amar más a las ovejas, es servir más en el ministerio, tener más pasión por el Señor, saber que estamos vivos es para servirle a Él. Gloria a Dios. ¿Qué tal si despedimos usted con una corta oración y yo con una corta alabanza para bendecir al pueblo con ese cierre ya? Así es que... Así será. Padre Dios celestial, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me has concedido de compartir con nuestra
hermana profesora Kilsi Polanco, Señor. su amado esposo, a quien bendigo. Y te pido, Dios, que bendigas a cada una de estas personas que hoy han sacado este tiempo para poder escuchar a mi hermana Kilsi, a este servidor. Espero que lo expresado sea de edificación y bendición a muchas personas. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy por la vida del obispo Silva. Bendícelo cada día más. Gracias, Señor, porque lo has bendecido con un tiempo más de vida. Tiempo que él ha sabido usar sabiamente, dando servicio a la iglesia, y que lo va a seguir usando, Señor, bendiciendo y exaltando tu nombre, sirviendo hasta el fin de sus días, Señor. Gracias por extenderle su vida. Gracias por librarlo, Señor, de ese COVID. Y a todas las personas, Señor, que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, bendícelo, Señor, de una forma sobrenatural. Vamos a adorarte con esta alabanza y así nos despedimos, no de tu presencia, pero sí de este espacio y este tiempo que hemos compartido virtualmente aquí en Conociendo la Verdad. Oh, gloria a Dios. ¿Qué sería de mí si él no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si él no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo ni dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, oh, y si no fuera por su gracia y por su amor, oh, y si no fuera, si no fuera, porque Jesús nos perdonó a todos nosotros. Realmente es su misericordia, es su gracia lo que nos permite estar de pie. No hay nadie digno de recibir ese perdón tan inmerecido por nosotros, pero que con tanto gozo Jesús nos ha regalado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. A eso te invita Jesús, a que lo busques en este tiempo en espíritu y en verdad. Y que no sea un tiempo de pánico, que no sea un tiempo de miedo, sino un tiempo de concientizarnos de cuánto necesitamos a Jesús. En este tiempo no es dinero lo que nos libra de esto. En este tiempo no es una posición, no es un título, no son los recursos que tú tengas guardado. Lo único que puede librarnos de esta amenaza que está constantemente ahí, vigilante, que está constantemente azotándonos, persiguiéndonos, es que Jesús nos cubra con su manto. Que Jesús nos aparte y nos marque con su sangre santa y que diga, aún no es tu tiempo, porque largo camino te queda por recorrer. Yo estoy contigo y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Obispo, le amo, le bendigo en el nombre de Jesús y aquí estamos humildemente a su orden cuando quiera comunicar cualquier mensaje. Es un honor recibirlo aquí cada vez que usted quiera participar con nosotros. Nosotros somos los más bendecidos. Verdaderamente que Dios le siga bendiciendo y me alegra que Dios haya vencido ese COVID-19 en usted, porque aún a usted le resta mucho por darnos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un beso y un abrazo a mi amada Rosa y que el Señor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y su familia. Bendiciones a todos. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco.